Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Sabes cómo hacer un vídeo en directo en Twitter? ¿Qué ventajas tiene para tu audiencia? Y para ti. Piensa que la transmisión en vivo en Twitter es cada vez más popular entre las marcas y los usuarios. Y al igual que muchas otras aplicaciones de redes sociales, Twitter también cuenta con una opción de transmisión en vivo que te permite transmitir vídeo directamente desde las aplicaciones de Twitter de iOS o Android. Así, las transmisiones en vivo en Twitter aparecen dentro de la aplicación y pueden ser vistas por tus seguidores y el público en general durante el directo o a posteriori si añades el vídeo en tu timeline. Es por ejemplo similar a la transmisión en vivo que puedes hacer en Instagram, ya que los usuarios aquí también pueden interactuar con el directo, tanto escribiendo un mensaje en el chat o usando el emoji del corazón. Pero, ¿cómo comenzar una transmisión en Twitter? Pues bien, en este vídeo hablaremos de cómo hacerlo con todo detalle. Y ojo, que en los próximos días os hablaré de otros trucos para otras redes sociales. Así que suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todos los vídeos que publico cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues curioso, como te digo, si quieres realizar una transmisión en vivo en Twitter, solo debes ir a las aplicaciones oficiales de Twitter para dispositivos inteligentes, tanto en iOS como en Android. Además, como no, debes tener cobertura 3G o 4G, eso sí, mejor 4G, claro, o disponer de una señal Wi-Fi. Y ojo, que tu cuenta de Twitter debe ser pública, ya que si tu cuenta de Twitter está configurada como protegida, no podrás comenzar esta transmisión en vivo. Eso es fácil de ver, ya que si tu cuenta tiene un icono del candado junto a tu nombre de usuario, esto significa que tu cuenta de Twitter está así, está protegida. Para cambiar esto y pasar tu cuenta pública, debes deshabilitar el interruptor Proteger tus tweets en el apartado de configuración y privacidad, y después en privacidad y seguridad dentro de tu aplicación de Twitter. Pues bien, si tu cuenta ya es pública, lo que debes hacer es abrir la app de Twitter y tocar el botón de redacción de tweets. Después, debes tocar el icono de la cámara abajo a la izquierda. Aquí podrías capturar una foto, pero si miras la parte de abajo, podrás ver la frase en directo. Por lo tanto, si quieres transmitir en vivo, desliza el dedo hacia la izquierda y listo. Ya estás a punto de transmitir. Como verás, podrás agregar ubicación, una opción que se utiliza para que los usuarios puedan descubrir tu transmisión en las publicaciones de Twitter y Periscope. Ya más adelante hablaremos de Periscope. También puedes escribir en la parte que está pasando, que es el texto que deseas acompañar en tu transmisión en vivo. Este texto puede ser tanto el título de tu transmisión o un mensaje casual a tus seguidores para alentarlos a sintonizar. Aquí no olvides usar palabras clave y hashtags, ya que ambos te ayudarán a que tu tweet aparezca en las búsquedas de Twitter. Y nada, cuando tengas todo esto, toca a transmitir en directo, para así comenzar de inmediato tu transmisión en vivo en Twitter. Cuando ya estás transmitiendo, puedes tocar los tres iconos en la esquina superior derecha, tanto para encender y apagar el flash, cambiar las cámaras de delante o de atrás, o incluso para poder silenciar o activar el micrófono. También puedes tocar los iconos de la esquina inferior derecha para ver quiénes son tus espectadores y pedirles que te sigan o compartan la transmisión. Cuando estés listo para finalizar tu transmisión en vivo en Twitter, toca detener en la esquina superior izquierda. Allí aparecerá una opción de confirmación, tanto detener la transmisión para confirmar el final de tu directo o cancelar para continuar con tu transmisión. Si finalmente has finalizado el vídeo, te aparecerán unas opciones para poder editar esta transmisión, algo súper interesante. Y es que cuando termines de transmitir en vivo, una grabación de tu directo se guardará en Twitter y esta estará disponible para volver a ver el vídeo desde el tweet de la transmisión inicial. Pero lo bueno es que esta transmisión en vivo grabada se puede editar tocando el vídeo dentro del tweet, en el apartado Editar transmisión. Desde aquí puedes cambiar el nombre del título de tu transmisión e incluso editar los puntos de inicio y finalización del vídeo, seleccionando puntos específicos en la línea de tiempo del vídeo. Una vez que se hayan realizado todos los cambios, toca guardar cambios para que así se grabe. Eso sí, piensa que los cambios en una transmisión en vivo en Twitter pueden tardar alrededor de 15 minutos para que tus usuarios puedan finalmente ver este vídeo. Así que paciencia. Por cierto, si deseas eliminar una transmisión en vivo de Twitter, todo lo que necesitas hacer es eliminar el tweet que contiene el vídeo. Sí, solo eso y punto. Esto eliminará el vídeo tanto en
en Twitter como en Periscope. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿cómo se conectan Twitter y Periscope? Pues bien, como os he dicho, la función de transmisión en vivo de Twitter funciona con Periscope, que se trata de un servicio separado, propiedad de Twitter, que se dedica exclusivamente a la transmisión de vídeo en directo. Y si bien el servicio de vídeo en vivo de Periscope es lo que hace posible la transmisión en Twitter, la aplicación Periscope no es necesaria para comenzar una transmisión desde Twitter, y ni siquiera necesitas descargarte Periscope en tu smartphone para poder hacerla. Y es que toda la conectividad entre estas dos apps ocurre detrás de escena, y por lo tanto no es algo de lo que debería preocuparse el usuario promedio. Pero bueno, si bien Periscope no es necesario para transmitir desde Twitter, puede ser una app muy útil para encontrar otras transmisiones en vivo, ya que tiene unas funciones muy chulas para buscar y descubrir otros directos. Ahí lo dejo. Piensa que las cuentas de Periscope son idénticas a las cuentas de Twitter, a pesar del nombre diferente de la aplicación. Por lo tanto, si sigues a un usuario en una de estas apps, resulta que también lo sigues en la otra. Vamos, que todo queda en casa. Por cierto, las transmisiones en vivo desde Periscope también se transmitirán en Twitter. Y nada más. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os he ayudado en algo? ¿Habéis hecho alguna transmisión en vivo ya? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Igual que la respuesta a esta pregunta, a ver quién la sabe. Twitter compró Periscope en 2015, pero ¿sabéis cuánto le costó? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí porque es tremendo. Si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones es para que me podáis seguir en mis otros canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.